Bueno, aquí tengo la bolsa del 10K de Valencia, que la idea era grabar esto ayer cuando llegué a casa, pero llegué tarde y la verdad es que no me apetecía ya ponerme a grabar más y seguir editando el vídeo. Así que aprovecho hoy y hago un pequeño unboxing de la bolsa del corredor que nos han dado en el 10K de Valencia. Así que allá vamos. Bueno, en primer lugar, vamos a correr la carrera con el equipo Sanus Vitae. Así que nos han dado por correr con ellos una camiseta técnica. Que esto va aparte de la carrera, pero bueno, eso que nos hemos llevado. Luego por aquí tenemos un paquete de galletas. El folleto de toda la información de la carrera. Que viendo esto lo vi ayer un poco por encima. Y aquí, no sé si se verá, están los cajones de salida de los tiempos. Yo marqué que la idea es hacer un sub 1 hora en el 10K, así que salimos en el cajón verde, que es el penúltimo. Pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cajones. Ya me parece la leche, pero lo increíble es que el primer cajón es gente que se hace el 10K en sub 34 minutos. No he querido ni sacar la velocidad media ni a cuánto van el kilómetro por hora, porque terminan la carrera en lo que yo todavía no he llegado al kilómetro 5. Así que tienen que ser gacelas. Así que este es el folleto de información. Que también otra cosa a comentar, no sé quién habrá sido el diseñador este año del logo de la carrera y demás, pero está muy guapo. Y el catálogo, la portada mola mucho. Pero bueno, por aquí está. Aquí tenemos la pegatina para el guardarropa. Hay servicio de guardarropa, igual que en triatlones y demás. Está guay porque para ser 1200, 12.000 personas, que diga, son muchas personas y está guay que haya un servicio de guardarropa. Caldo natural Aneto, que bueno, esto lo dejo por ahí. Una Radler, se nota que patrocina Amstel, así que después de la carrera ya sabemos lo que van a dar. Y aunque yo lleve el portadorsal, que lo tengo de los triatlones, pues bueno, te dan 4 imperdibles, que está bien. Que esto lo suelen dar en todas las carreras, pero bueno, aquí nos los han puesto en una bolsita más aseado. Todo esto que nos han dado era por apuntarse a la carrera, que la carrera valía 7 euros apuntarse al 10K. Pero había un suplemento extra que es el Running Pack, que valía 6 euros. Y por 6 euros Borja y yo nos lo cogimos porque mola mucho lo que han dado por 6 euros este año. Primero dan una camiseta técnica que está súper chula. Está muy chula. Y la verdad es que la tela mola. Así que para entrenar o para verano va a venir de lujo. Luego también nos daban un gorro a juego, que también está chulo ahora para invierno. Porque aquí en Valencia no está haciendo frío este invierno, pero si sales así cuando ya ha caído el sol, refresca un poquito, sobre todo por la humedad. Y está guay. Y aparte de esto, nos han dado también unos guantes a juego con la camiseta y con el gorro. Y la verdad es que la tela está muy bien. El tacto es súper suave. Y por 6 euros todo esto me parece que valía la pena pagarlo un poquito más. Porque solo con la camiseta ya no te cuesta eso. Así que todo esto es lo que nos han dado en la bolsa del corredor. Esto lo dejo por aquí. De la 10K de Valencia. Ahora solo falta que llegue el domingo y terminarla. A ver si conseguimos bajar de esa hora. Que ya en la San Silvestre de Almusafes hice el 15K en 26 minutos, que nunca había bajado de media hora. Así que el objetivo es entrar en 58, 59 en el 10K de Valencia. A ver si lo consigo, pero va a estar difícil.